hace unos días apareció por sorpresa la noticia de que Eva Orue había sido despedida como directora de la Feria del Libro de Madrid. Una noticia que sorprendía por lo repentino, pero no tanto por lo inesperado. Tanto si estabas enterado de esto como si nunca antes habías escuchado el nombre de Eva Orue, quédate que te cuento todo lo que se sabe hasta ahora y por qué huele raro. Muy buenas y gracias por acompañarme en este vídeo. Yo soy Marta, escritora, correctora y editora independiente. No de que tenga una editorial, sino de que edito borradores. Y como no tengo suficiente con mi trabajo, en mi tiempo libre me gusta leer y seguir hablando de libros. Quiero avisar que cuando pensé en hacer este vídeo creía que iba a ser una cosa sencillita. Así algo breve. Pero después de empezar a investigar y de ir tirando de unos hilos y de otros, he acabado más bien así. Y es que voy a hablar de la destitución de Eva Orue como directora de la Feria del Libro de Madrid. Una noticia que, la verdad, podría haber pasado totalmente desapercibida si no fuera por todas las cosas raras que lo han rodeado. Para empezar, y sobre todo, la falta de información y de transparencia. Quienes nos hemos topado con los primeros artículos de la prensa, lo único que sabemos es que este lunes 6 de julio emitieron un comunicado en el que se la despedía y que al parecer era ese mismo día cuando el despido se le había comunicado a ella. Las razones, ninguna que se haya hecho pública, que la Feria del Libro quiere enfrentarse a nuevas etapas y nuevos objetivos. Pero incluso aunque este año el retiro ha tenido varios cierres por riesgo de calor y además que la visita del Papa ha dificultado el acceso y a algunos de nosotros pues nos ha disuadido de ir algunos días a la feria, tengo entendido que las ventas en estos 5 años que Orue ha estado al cargo no han hecho más que ir creciendo. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Eva Orue? Es una periodista zaragozana que estudió en la Universidad de Barcelona y tiene una amplísima experiencia a nivel internacional. Incluso llegó a cofundar y codirigir su propia empresa de comunicación, que trabajó para importantísimas cadenas de medios, tanto de radio y televisión, en todo el mundo y que, entre otras cosas, promocionaba autores, editoriales, librerías y además, desde 2022, Eva Orue era la primera directora en femenino en los 80 años de la Feria del Libro de Madrid. Sus inicios se vieron precedidos por la polémica organización de la edición de septiembre de 2021, en plena pospandemia. Su predecesor, Manuel Gil, llegó a un acuerdo con la organización para jubilarse. Medidas como limitar el aforo a 3.900 asistentes o poner una única puerta de entrada y otra de salida no fueron del gusto ni del público ni de los participantes. La edición se saldó con un 10% de caída en las ventas, pero hay que tener en cuenta que la comparación se hizo con la edición de 2019, ya que en 2020 no hubo, es decir, la edición pre-pandemia, que tuvo más casetas y ningún límite, y que además esta de 2021 se tuvo que posponer a septiembre en lugar de mayo-junio, como se suele hacer, y que el principio de otoño es una etapa que coincide con muchos gastos para las familias, entre ellos todo el tema de la vuelta al cole. O sea que teniendo en cuenta todas estas cosas, yo no sé qué esperaban los participantes y la organización que pasara con las ventas. El caso es que después de eso se pusieron corriendo a buscar a alguien que sustituyera a Manuel Gil. Tras un proceso urgente de búsqueda, 16 personas se presentaron como aspirantes a la dirección de la Feria del Libro de Madrid. Se hizo una primera criba, se quedaron con 5, ahí se hicieron entrevistas y con un resultado muy ajustado de 6 votos a favor y 5 en contra, se eligió a Eva Orue como la siguiente directora. Repito además que ha sido la primera mujer en 80 años de feria. Pero vamos a ver quién la eligió. Según el reglamento de la Feria del Libro de Madrid, yo he consultado el de 2026 porque es el que he encontrado, la Asociación de Empresarias y Empresarios del Comercio del Libro de Madrid designará y cesará a quien ostente la dirección de la feria. Empresarias y empresarios del comercio del libro, sí. Pero si buscamos un poco más de información sobre esta asociación, encontramos que otra forma de llamarlos es gremio de librerías. Quedaros con este dato porque va a ser importante más adelante. El periodo de Orue ha estado marcado por los avances, notables incluso para los que hemos ido de visitantes a la feria. Ha habido un gran aumento en la participación de librerías y editoriales de mediano y pequeño tamaño. Cambios en favor de la sostenibilidad, se limitó muchísimo las impresiones en papel, también de la integración y sobre todo fue novedoso la creación de espacios como Indómitas, destinado a proyectos editoriales que trabajan un poco a los márgenes del sector, pues editoriales independientes, libros de artistas, fanzines, autoediciones y otros formatos que no encajan exactamente en las casetas convencionales. El pabellón iberoamericano como punto de encuentro para los sectores literarios y los lectores de ambos lados del Atlántico.
con presentaciones, mesas redondas y otras actividades para visibilizar la diversidad cultural. El pabellón Europa, similar al anterior pero enfocado al sector europeo, o la Plaza de las Ciencias y las Universidades, que intentaba mantener un diálogo entre las ciencias y el pensamiento con la literatura. Pese a todo, Eva Orue dejó claro desde el principio que era una mujer de carácter, y ya antes de ser elegida tuvo sus primeros conflictos. Se ha mostrado siempre muy clara y crítica en su enfoque. Incluso se dudó al principio de que fuera capaz de conseguir las ayudas gubernamentales de su predecesor, pues su relación con la entonces consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, a la que ella había llamado Marta la Cruz de Rivera, ya habían tenido sus tensiones. En la feria anterior a su nombramiento, recordemos la de 2021, la consejera había compartido un tuit mostrando su satisfacción por las larguísimas colas de gente esperando para entrar al recinto de la feria. Recordemos que estaba limitado por el COVID tweet, al que Orue respondió: no sé si los que aguantaron horas al sol para luego no poder entrar pensarán lo mismo, Marta. La gran mayoría de los que conocíamos un poquito la existencia y el trabajo de Eva Orue nos quedamos muy asombrados cuando de la nada salía esta noticia, este comunicado, sin más información que ella no estaba de acuerdo con las razones. Pero en cambio no se mencionaban esas razones por ningún sitio, al menos no los vi en los periódicos que yo consulté y estuve mirando varios, y todos venían a decir básicamente lo mismo, que era nada. Por lo que quise comprobar la fuente y me fui a la página web de la Asociación de Librerías de Madrid, que es el nombre más público de la ya mencionada Asociación de Empresarias y Empresarios del Comercio del Libro, y allí encontré el comunicado. La Asociación de Librerías de Madrid comunica que, a fecha de hoy, concluye la etapa de Eva Orue como directora de la Feria del Libro de Madrid, cargo que ocupaba desde 2022. Desde la Asociación de Librerías de Madrid agradecemos a Eva Orue sus 5 años de trabajo, dedicación y compromiso en este gran proyecto. Hablamos de 5 ediciones de la Feria del Libro de Madrid que han sido celebradas bajo su responsabilidad y en las que se han experimentado importantes avances en ámbitos tan relevantes como la sostenibilidad y la programación cultural. Todo ello ha contribuido a reforzar la relevancia y proyección de uno de los eventos culturales más importantes de la capital. La Feria del Libro de Madrid es un proyecto colectivo en permanente evolución. Desde esa convicción, la Asociación de Librerías de Madrid está ya trabajando en la definición de una nueva etapa que siga fortaleciendo este espacio de encuentro entre lectores, autores, editoriales y librerías, poniendo en valor el papel de estas últimas como pieza fundamental del ecosistema cultural madrileño. La Asociación de Librerías de Madrid afrontará los retos del futuro mientras inicia el ilusionante camino hacia una fecha especialmente significativa, el 50 aniversario de la asociación, que se celebrará durante 2027. Luis M. Tijeras, presidente de la Asociación de Librerías de Madrid y de la Feria del Libro de Madrid. Como veis, tampoco aclaran mucho. No se menciona ninguna de las razones por las que prescindir de ella, y ahí es donde las redes han hecho su magia. A mí ya se me hizo raro todo esto desde que vi las primeras noticias, pero no estando yo metida personalmente en ninguno de los grupos que forman parte de esto, no podía sacar ninguna conclusión basada en la lógica, sino solo en conjeturas. Pero por suerte, entre 1000 contactos de redes sociales, sigo a muchas librerías y editoriales independientes, así que pronto empecé a ver cómo compartían sus propias opiniones. Y yo, como miguitas de pan, las fui recogiendo, para hacerme una imagen del puzzle completo. El mismo martes, al día siguiente del comunicado, brotaban por todas partes comunicados de respuesta y publicaciones en redes sociales de editoriales y pequeñas librerías que mostraban su apoyo a la ahora exdirectora y pedían una mayor transparencia sobre los motivos del despido. Las editoriales Sigilo, Tránsito, Muñeca Infinita y Comisura hicieron un comunicado conjunto defendiendo que, con la gestión de Eva Orue, las editoriales se habían sentido acogidas, cuidadas y valoradas. También librerías como Grant o Alberti han aprovechado las redes para pronunciarse a favor y agradecerles su trabajo de estos años. Además, editoriales como Dos Bigotes, que tienen un podcast muy interesante por cierto, muestran su preocupación por el futuro que la feria depara a las pequeñas librerías que, con Orue, habían conseguido conquistar algo de presencia en un evento que es un escaparate fundamental dentro del mundo literario. Con todo lo que he conseguido encontrar y a falta de que el gremio de libreros dé alguna explicación, la conclusión a la que puedo llegar es que en estos años Eva Orue ha abierto la feria a sectores hasta entonces algo más excluidos. Ha fortalecido a las editoriales, a las librerías pequeñas y ha permitido que nuevas formas de edición entren en el juego. Y aunque las ventas generales, por lo que sé y por lo que he leído, han ido aumentando todos estos años, estas se han repartido de forma un poquito más uniforme, lo que no ha gustado demasiado a las grandes librerías, que hasta ahora y aún tenían y tienen el monopolio y el control de la feria.
¿Que en qué me baso para llegar a esta conclusión? En la simple comparativa entre los comentarios de estas editoriales y librerías pequeñas y el comunicado de despido, que, como ya os iba adelantando al principio del vídeo, es una decisión que está en manos del gremio de libreros de Madrid. Ellos eligen quién dirige la feria, además de tener el mayor número de vocales en la comisión organizadora y de presidir la misma. Sé que es una conclusión a la que no solo yo he llegado, de hecho he encontrado testimonios y opiniones que van mucho más allá de lo que yo me he atrevido a ir y que ponen directamente sobre el gremio de libreros la culpa de este despido. Personalmente, con la información que he encontrado, me da bastante pena el despido de Eva Urue. Y yo me quedo pendiente de cómo avancen las noticias, los comunicados y los rumores. Pero sobre todo de ver si hay alguna actualización desde el gremio de libreros. Y también de quién va a ser la nueva persona al cargo de la dirección de la feria. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Me encantaría saber qué opinas tú de todo esto y si te ha parecido interesante. Y antes de terminar, voy a dejar por aquí algunas capturas de esas publicaciones que he encontrado y que me han servido a mí también un poco para guiarme a la hora de buscar después información oficial. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!